Bueno, ¿cómo están? Qué lindo verlos nuevamente a todos. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a tener un lindo día. Me viene luz de la ventana, así que parezco iluminado, pero no es mi propia luz, es la de la ventana. Así que disculpen. Antes de empezar, voy a hacer en función de las preguntas que me hicieron por chat sobre el uso del algoritmo, me parece que voy a hacer algunas aclaraciones que siempre vienen bien. El algoritmo es un listado de remedios surgidos de una matriz estocástica, un algoritmo de una fórmula matemática que relaciona los medicamentos con el paciente. Entonces, ese listado es un listado que ha sufrido con el transcurso del tiempo, desde el 2007 en adelante, una evolución. Se han ido agregando variables de jerarquización que han hecho que ese listado sea cada vez quizás más cercano en función de la realidad del paciente. ¿Cómo lo debemos usar ese listado? Bueno, de la manera que nosotros querramos, como si fuera una repertorización. En ese listado lo que tenemos es la oportunidad de decir, bueno, por mi análisis yo creo que el paciente tiene que ser un remedio vegetal, entonces hay la posibilidad de jerarquizar solo el reino vegetal, o el animal, o el mineral. Lo que podemos hacer es comparar repertorizaciones que hemos hecho nosotros del paciente con su sintomatología, a ver cuál de los remedios que está en la totalidad del algoritmo se corresponde. Por eso contesto una de las preguntas que me hicieron. Sí, un remedio que a lo mejor esté entre los últimos remedios del algoritmo, a lo mejor se corresponde con el paciente porque tiene similitud con la totalidad del caso en especial, y encima salen las repertorizaciones. O hay otras metodologías como las que vamos a ver hoy, como la que usa la doctora Elisegui, donde usa varios métodos. Ella tiene un método que es el suyo, pero usa varios métodos que relacionan los remedios que van surgiendo del análisis que hace de los pacientes con los listados de remedios que surgen en el algoritmo. Hay otras personas como Anescop y la doctora Anescop y yo, que lo que hacemos es tomar los síntomas más importantes del paciente, cuanto más modalizados mejor, buscando un grupo que no sea muy chico ni muy grande, porque si no, no encontramos, no podemos individualizar al paciente, y vemos de esos 2 o 3 síntomas a ver qué remedio, comparando las repertorizaciones, coinciden. Y si coincide alguno, ver si ese remedio explica la totalidad del paciente, ¿no? O el doctor Atilio Verafuentes, que va a estar hoy también con nosotros, con un caso muy interesante, donde él, claro, jerarquiza, es una persona que atiende personas que están con sintomatología lesional grave, y hoy van a ver un caso gravísimo, un caso realmente casi de muerte, con todos los análisis como lo presenta el doctor. Y él lo que hace es jerarquizar la clínica del paciente, porque en una primera instancia son cuadros muy defectivos, de poca sintomatología, algunos, pero de una gran presencia de lesionalidad. Entonces el doctor utiliza esa metodología. Así que el algoritmo no es que tiene un método en sí mismo. El algoritmo representa el acercamiento matemático a través de una fórmula respecto del paciente, relacionando medicamentos y el paciente. En esos 30, 33 remedios que surgen, uno tiene que hacer el análisis según cómo uno medica al paciente.
Tenemos otros médicos que utilizan el algoritmo que al mismo tiempo hacen un análisis miasmático del paciente. Ese análisis miasmático del paciente le determina, sale un grupo de ciertos medicamentos, entonces comparan ese grupo de esos ciertos medicamentos con los que han surgido en el algoritmo. Así que fíjense ustedes que siempre el algoritmo se toma como una referencia, ¿no es cierto?, más como un método auxiliar, más de la metodología que yo normalmente explico. La que yo hago es la metodología que enseñamos en el método de la homeopatía pura, tomando los síntomas característicos más importantes de toda la vida del paciente, que estén bien modalizados, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner a hablar de eso hoy. Así que ese es el tema. El algoritmo es como una herramienta más. No hay que leerlo, decir, bueno, voy a dar el remedio que tiene la suma del análisis combinado, el que primero sale. No, eso no es así. Para algunos de ustedes que me han escuchado en un seminario hace muchos años decir que yo buscaba el remedio entre los primeros que salían en el rango de semejanza matemática, bueno, todo método evoluciona. Al ir agregándose variables que fueron cambiando la ubicación dentro del mismo esquema del análisis, cambiando la ubicación. Cuanto más variable, más cambiada está la ubicación. Nos dimos cuenta de que, bueno, había que hacer un análisis mucho más abierto, que cada uno lo hace a su manera. Entonces, no busquen ustedes que el algoritmo en sí mismo les marque una metodología o les indique un remedio, sino que el algoritmo siempre le va a presentar una lista de remedios, entre los cuales ustedes, con su metodología, la que ustedes hacen, la que practican en su consultorio, con la que le ha ido muy bien, tienen que comparar si alguno de los remedios que surgen en el algoritmo explica la totalidad del cuadro que tienen por delante. Entonces, bueno, basta de esa opinión, creo que contesté varias preguntas que me hicieron de la misma manera. Y bueno, está en este taller de hoy, que es el taller UMA, que compartimos con la Escuela Pasquero. Vamos a presentar varios casos y después vamos a hablar un poco. Antes que todo, quería decir que el viernes y mañana creo que empieza el curso del doctor Matías Lain sobre aves, que son cuatro clases que van a ir los viernes, y el martes que viene empieza el curso de impregnología. Después los jueves 8, 15, 22 y 29 todavía no los tenemos adjudicados, si bien hemos tenido algunas conversaciones con algunos médicos para darlos, pero bueno, le va a ser anunciado seguramente a principios de la semana que viene. Bueno, hasta acá llegué yo. Graciela, gracias, como siempre, por estar. Graciela, vas a estar invitada. Te digo esto porque vos no lo escuchaste. Y se lo repito a todos a los que no escucharon. El 12 de diciembre, 14 horas, es sábado. No hagan nada, rechacen todos los compromisos que tengan. El 12 es la gran fiesta de la universidad, online. Va a haber premios, regalos, cursos, vamos a regalar, a dar becas, algoritmos, etcétera, etcétera. Va a haber toda una gran fiesta para todos los que participemos y va a estar también la entrega de los diplomas a los profesores asociados a la universidad que han colaborado todo este año tan generosamente. Así que bueno, todos van a hacer una gran fiesta, por supuesto, por eso Graciela estás desde ya invitada, desde ya. Bueno, los dejo con Graciela, después nos vemos. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Graciela Elisegui, egresada de la EMA, y la primera parte voy a leer una pequeña introducción que quiero que sea completa y profunda, y entonces la voy a leer, y es lo siguiente: siento la enorme responsabilidad y el compromiso de manifestar mi profunda admiración, respeto y agradecimiento por quien fuera mi maestro por muchos años, el doctor Marcelo Candegave. Esta admiración, respeto y agradecimiento es por atreverse a incursionar en espacios científicos diferentes y hasta rechazados por el ámbito médico, como la matemática, la física cuántica,
la lingüística, con el propósito único y elevado de mejorar la homeopatía y poder curar más y mejor. Bueno, esto es el porqué de mi presencia acá. En mi paso por la medicina siempre busqué profundidad, sutileza y totalidad. Y por eso cuando me recibí de médica, estudié psiquiatría y muchas ramas dentro de la psicología. Pero la respuesta a esta búsqueda mía de sutileza, profundidad y totalidad me la dio la homeopatía en la EMA, en la Escuela de Pasquero, con los maravillosos profesores que tuve, y ahí me formé con sólidas bases. Luego, hace más o menos 13 años, conocí al doctor Rajan Sankaran, y desde entonces estudio y utilizo su método, el método de la sensación, que consiste en un modo de abordaje, de escucha, de interrogatorio sugerente, de observación particular, que nos hace reconocer la canción no humana, la otra canción, como le dice él. Yo utilizo esta técnica hace más o menos 13 años y sigo aprendiendo nuevas cosas de él, él va incorporando nuevas maneras, pero hoy solamente voy a hablar de lo que él llama los niveles de experiencia. El nivel 1 sería el del nombre, dice él, el nivel del nombre, el nivel de la enfermedad. El nivel 2, de los hechos, los síntomas y modalidades locales. El nivel 3, la emoción, cómo le afecta, los síntomas asociados a una emoción, modalidades generales. El nivel 4, la ilusión. Imaginación, sueños, mitos, sensaciones como sí, la esfera mental. Hasta este nivel me moví yo siempre en la escuela, en la EMA, en toda mi práctica médica durante más de 20 años, pero el doctor Sankaran, con su nueva metodología, con su nuevo enfoque, nos hace descubrir y acceder a 3 niveles más de profundidad y sutileza, como son el nivel 5, el nivel de la sensación, que nos permite descubrir el reino, el subreino y el lenguaje de la fuente. El nivel 6 de la energía, a través de la observación de los gestos, los movimientos y los sonidos del paciente. Y el nivel 7, que sería el paciente y médico observan el fenómeno. Bueno, esto es lo que yo uso todos los días en mi consulta médica. Esto es la metodología que yo utilizo, por eso se los estoy explicando. Pero hace más o menos un poco más de 7 años conocí el método UMA. Y entonces descubrí que el método UMA es un hallazgo científico, que descubrió nuevos parámetros de similitud entre el paciente y la sustancia sanadora. A través de un algoritmo fonético-matemático, relaciona por parte del paciente el nombre, el lugar y la fecha de nacimiento, y de la sustancia el nombre de la sustancia. Y esto me hizo obtener el tercer parámetro que para mí siempre fue muy importante y que me costó mucho encontrar en la medicina, y es el parámetro de totalidad. El hombre, ya no solo conectado con los elementos de la tierra que lo enferman, sino con el universo todo, a través de indicación y resonancia de toda la energía. El universo todo y el hombre en ese universo, influyendo para la salud y para la enfermedad. Es decir, que el método UMA es un método científico que vincula al hombre con el universo todo, que nos abre a un mundo de sustancias más amplio, completo y a la vez preciso, y que completa la percepción personal y subjetiva que logremos con cualquier otro método, como recién lo explicó el doctor Marcelo Candigado. Podemos usar muchos métodos diferentes. El método UMA nos ayuda a la etapa final, a concretar y a
lo tomamos como una repertorización cierta, pero aparte es un método científico, real, verdadero, objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, es una ayuda increíble. Actualmente, yo en la consulta médica utilizo el método de la sensación del doctor Sankarán. A través de su método, trato de percibir un patrón dentro del reino mineral, vegetal o animal, y arribo a un grupo de remedios generalmente. A veces es más grande este grupo, a veces más pequeño, y a veces llego al remedio individual, escuchando la fuente verdadera, el remedio particular. Pero trato de no intentarlo, no forzar esta situación, porque normalmente uno ve o escucha lo que conoce. Entonces trato de abrirme a lo desconocido. Y me quedo en eso que está claramente observado por mí. En ese momento, cuando llego a un grupo de remedios, hago el algoritmo del paciente, encuentro siempre el remedio más preciso dentro de ese patrón, percibido por mí subjetivamente, y entonces el método UMA me ayuda a determinar la sustancia específica dentro de ese patrón más amplio percibido por mí subjetivamente. Esta es mi manera de trabajar hoy y lo expongo para que poder ahora compartir un caso muy lindo, muy estimulante, mostrándoles cómo actúo y cómo uso el método UMA y cómo me ayuda el método UMA en mi práctica diaria. El caso clínico es de una adolescente de 18 años, Renata C., argentina, que vive en Pilar y que estudia recursos humanos en la USAL, en la Universidad del Salvador. Este verano viajó a República Dominicana a conocer a la familia materna. Viajó sin su papá y ella es muy apegada a él. Lloró todo el viaje. Pensaron que era realmente por haberse despedido y alejado de su papá. En República Dominicana comieron comidas muy diferentes a las acostumbradas acá y a ello adjudicaron una gastroenteritis aguda, le bajó la presión arterial y tuvo un desmayo. Este episodio concreto determinó el cuadro por el cual me vinieron a consultar en abril, que fue diagnosticado en su momento por muchos especialistas como un cuadro de ansiedad intensa. Yo aquí voy a enumerar y nombrar en el lenguaje propio que logro conseguir con el método de la sensación, las sensaciones básicas que la paciente me fue contando, digamos, que fui pudiendo obtener de su discurso personal, particular. Me cuenta, me falta el aire, tengo que respirar por la boca. Siento presión en el pecho hacia adentro. Adentro, además, tengo algo que se está yendo más adentro todavía. La segunda sensación, siento la garganta cerrada. Tengo algo en la garganta como una bola que no me deja tragar. No puedo comer. Vomito. Este es un tema que estaban muy preocupados porque había adelgazado mucho, casi no podía comer y lo poco que comía lo vomitaba. Esta es la tercera sensación. Algo me oprime desde arriba y me baja sobre la cabeza y el pecho. Algo me presiona hacia abajo, me está apretando. Y entonces viene la cuarta sensación. Me voy a desmayar en cualquier momento. Me caigo, escucho distante, veo borroso. Me muero en cualquier momento. Me tiemblan las piernas y a veces la mandíbula y entonces no puedo dormir. Le pregunto por los sueños y me dice, yo creo mi propio sueño, que tengo una casa grande con toda mi familia, que soy famosa y firmo autógrafos, y una pesadilla en la cual un monstruo va matando uno a uno a cada miembro de mi familia. Hablo con la mamá para que me cuente cómo era de chica y algunas cosas que ella no recordaba, y me dice que era y es muy tímida, que siempre escuchó la respiración de los padres para ver que no estaban muertos, se acercaba a la habitación de ellos para sentirlos respirar, y que aún hoy no hace nada sola,
hay que llevarla con el coche a la universidad o hacer compras porque ella ni siquiera subió en colectivo. Y me cuenta también que nació por cesárea, porque no descendía, que siempre fue y es demasiado tranquila, remarcando el demasiado, que aún hoy duerme muchas veces sobre el pecho del papá, que le produce tranquilidad de escuchar su respiración. Y lo que me dice la mamá, que este viaje a República Dominicana fue el primer cambio grande en la vida de ella, y que fue un cambio muy brusco. Bueno, hasta acá la historia, con las palabras de la paciente y agrupando como hago yo en sensaciones básicas de la paciente. Entonces con estos datos, con esta historia, trato de llegar, como con el método de la sensación, a un diagnóstico de reino y de subreino. Y entonces llego a la conclusión de que pertenece al reino mineral, porque lo que siente esta adolescente es gran ansiedad de devastación, como nos cuenta el algoritmo, ¿no? Y desde el punto de vista de Sankaran, lo que siente es pérdida y debilidad de su estructura. Por lo cual, evidentemente el reino al que pertenece la sustancia sanadora de esta paciente es el reino mineral. Y llego al subreino, un carbono. Ahora voy a leer unas líneas sobre el carbono, sobre lo que describe el doctor Sankaran en el libro Structure, Estructura, en la página 251, por si les interesa a alguno conseguirlo, para que ustedes entiendan por qué llegó a esta conclusión, cuál es la característica del carbono fundamental en cuanto a la vivencia del paciente carbono. Y lo voy a acompañar con estas imágenes para que a medida que voy leyendo puedan entender lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Dice el doctor Sankaran, el concepto del carbón en general aplica para todas las formas y compuestos de carbón. La posición del carbón en la tabla periódica, en el medio de la fila 2, es sobre la vida fetal y el proceso de nacimiento. El carbón es el momento de decisión del feto de tener una existencia independiente y tiene las inherentes dudas y temores sobre su capacidad de serlo. La habilidad de tener una existencia independiente implica la habilidad de reaccionar a sus circunstancias independientemente. Esta reacción vital o su ausencia es el tema central de los remedios de carbón. Carbón es el estadio donde la cabeza del bebé desciende y se engancha. El bebé se está preparando para dejar el útero y necesita la habilidad de reaccionar independientemente. El útero ha sido su mundo y su soporte, y ahora debe ir a un mundo completamente nuevo solo. Es el estadio entre la vida y la muerte, despierto y dormido, familiar y extraño, útero y el afuera, el feto para nacer y la vida familiar que debe dejar ir, aunque aún desea sostenerse y colgarse de algo. Bueno, hice un pequeño resumen de las expresiones o las sensaciones de esta paciente relacionadas con el carbón: presión, opresión, constricción en la cabeza, presión, opresión, constricción en el pecho, obstrucción en la garganta, temblor, desmayo, inestabilidad, muerte, falta de reacción vital, ego débil frente a un mundo amenazante. Bueno, yo muy convencida con todas estas lecturas y todo lo sabido por mí del carbón, me quedaba la duda de qué carbón. Y esto es lo que yo les contaba al principio. El método de la sensación, en mi caso, que es lo que uso en la consulta, me permite acceder a un grupo, a un lugar dentro de la tabla periódica, a un grupo de vegetales, a una familia dentro del mundo vegetal, o a un tipo, familia también dentro del reino mineral, y en ese momento trato de no ir a lo conocido,
Y allí, en ese momento, cuando tengo claro un grupo de remedios, accedo al algoritmo. Y aquí está el algoritmo de la paciente, Renata, simetría 7, y es una parte solamente la que estoy mostrando donde están los carbonos. Ahí está, como ven, carbo vegetabilis y carboneum sulfuratum. En estos casos, cuando conozco muy bien los remedios, muy profundamente, doy el que me parece que coincide absolutamente con el paciente, pero si no, obviamente acudo a la materia médica para diferenciarlos profundamente, y muchas veces también lo que hago es la repertorización inversa de los remedios para ver, recorriéndolos, viendo qué aspectos del paciente están representados en la repertorización, ¿no es cierto? Bueno, haciendo todo esto, le doy carbo vegetabilis y, bueno, la evolución fue extraordinaria. Ya el primer día de tomar el remedio no tuvo, perdón, no sé qué tocar, toqué algo mal, no tuvo más temblores a la noche, durmió toda la noche, ya el segundo día no tuvo más síntomas, pudo comer, no vomitó más. Bueno, desaparecieron todos sus síntomas de ansiedad, de pánico, y comenzó a valerse más por sí misma, y es otra persona, en estos meses ha evolucionado maravillosamente bien. Bueno, esto era lo que quería mostrarles. Bueno, buenísimo, Graciela. Ahora después al final les voy pidiendo a todos que vayan haciendo las preguntas, anotándolas. Claro, Y de paso te invito a que las vayas leyendo, así que las bárbaro. preguntas que quieren hacerle a Graciela se las hacen por chat y después las volvemos a conversar. Bueno, Bárbaro. ahora Atilio Verafuentes, ya los conocen ustedes, nos va a presentar un caso muy importante. Atilio, te dejo a vos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, compañeros y compañeras de ruta en este camino tan divino que es lo que es la homeopatía. Sí, gracias, doctor Marcelo, gracias, Universidad Andegave, por invitarme a compartir mis casos clínicos, donde varios de los motivos es transmitir experiencia y medicina de la evidencia. Lo escuchaba el doctor Marcelo cuando inició esta charla, dando una explicación cada vez más certera sobre lo que es el método UMA, el algoritmo, la impregnología y todo eso, y rápidamente me traslado a mis pacientes. Como ya lo hemos conversado con la doctora Anne Scop y con el doctor Marcelo, la vida me ha llevado, junto con el nacimiento del método UMA y el algoritmo, a que por casualidad me han consultado pacientes muy graves, pacientes casi muriéndose, con enfermedades bastante terminales, con SORA bastante desarrollada, y en ese arte es decir, la medicina es el arte de curar. Cuando arrancamos con el algoritmo empezamos, obviamente, a hacer lo que es la homeopatía, que a todos nos enseñan en esta escuela tan bella y hermosa, una de las mejores del mundo, la Escuela Médica Tomás Pablo Pasquero, repertorizar la materia pura y todo, y en ese entonces apareció el método UMA y el algoritmo Candegave, donde inmediatamente lo fui integrando. Y escuchándolo, mi querido doctor Marcelo, después yo empecé en el 2006, ya han pasado 14 años, en la cual vengo practicando y usándolo en este momento de mi vida 100% con mis pacientes, escuchándolo muy detenidamente, y es como que si el algoritmo Candegave o el método UMA
a nosotros los médicos homeópatas es que nos viene individualizando a cada uno de nosotros. Dentro de esa variable, dentro de esa abertura, dentro de ese mundo llamado homeopatía, que es infinitesimal, donde cada uno, cada maestrito con su librito tiene su forma, libre de prejuicios y sin hacer juicios de valores, tomar un caso clínico a través de cada una de las especialidades que cada colega médico homeópata tenga. Es como que si este método y este algoritmo, escuchándolo hoy, es al revés. A más de individualizar o buscar la particularidad, la modalidad o este método, como ya usted bien lo dijo, manda un grupo de medicamentos que individualiza la enfermedad, ya sea final de un paciente, mental, emocional, física u orgánica, en ese universo de totalidad. A nosotros como homeópatas también nos ayuda ese recurso, también nos ayuda muchísimo, muchísimo esa herramienta, y nos viene a cada uno en nuestra práctica individualizando en nuestra forma de repertorizar materia médica, ley de semejanza, y obviamente que jamás nos tiemble el pulso si dentro de que nosotros seguimos esas reglas con las cuales nos hemos formado como homeópata, de dar el medicamento. En mi práctica siempre uso el algoritmo Candigave por la complejidad de los pacientes que me consultan. Este es un caso al que voy a presentar hoy, en la cual me emociona mucho y me pone muy sensible. Por mucho tiempo me estuve planteando, reflexionando, lo doy, no lo doy, hasta que, bueno, conversé con mi hermano, el paciente es mi hermano, Galfic Marlon Atilio Vera Fuentes. Perdón que me emociona todo esto. Él no es mi paciente. Él, yo creo que ya más de 20, 25 años, creo que conoció antes que yo la homeopatía en Ecuador. Fue paciente del doctor López en Ecuador, del doctor Luis Rivero, también de Ecuador. Y acá en Argentina ha sido paciente del doctor Eduardo Vitis y del doctor Pablo Gianpietro actualmente. Mi hermano históricamente conoció la homeopatía hace 25 años y quizás un poco más, y le agradezco que esté presente porque mi hermano está presente en este momento. Pedí la autorización a la universidad y me autorizó para que mi hermano esté. Yo quiero que la audiencia sepa que mi hermano está acá presente para cualquier pregunta que le quieran hacer a él. No, acá está él. Y conoció la homeopatía por diversos problemas, por amigdalitis pultácea a repetición toda la vida, en ese entonces, por problemas de hígado, mucho problema de hígado, esteatosis grasas, hígado graso, muchas inflamaciones de hígado, mucho trastorno, muchas enfermedades de su hígado. También tuvo unos problemas, para mí, muy joven, en la cual lo tuvieron que operar de cataratas. Me llamó mucho la atención, en la cual vino acá a Buenos Aires a operarse con uno de mis compañeros del Hospital Francés en ese entonces, con el doctor Marco Geria, oftalmólogo, jefe de cirugía del Hospital de Clínica, amigo personal, lo operó. Pero me llamó mucho la atención que tan joven en ese entonces mi hermano, bueno, sigue siendo joven también ahora, lo operaran de catarata. Bueno, él es un convencido de la homeopatía, hasta que llegó un momento en la cual un 10 de abril del 2017 estaba yo en consulta médica y me suena el celular
que tengo privado de Ecuador solamente por una necesidad y urgencia familiar, y veo el celular y es la doctora Olguita Guevara, la médica de mi familia. Pido permiso a la paciente que en ese momento estaba atendiendo. Le digo, hola doctora Olguita, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, estoy en este momento en consulta médica. Termino la consulta y la llamo, salvo que sea urgencia de vida o muerte. Y me dice, es urgente, doctor, de vida o muerte. Imagínense en esa noticia, queridos compañeros y compañeras. ¿Qué pasa? Le digo, doctora. Me dice, estoy acá en quirófano, lo van a operar de urgencia a su hermano Galfix. Entonces, uno, siendo en su mentalidad con esa formación o deformación médica, como lo querramos llamar, porque a veces estamos formados y a veces estamos deformados también, nos volvemos prejuiciosos. Pensé que tuvo algún accidente de tránsito, se fracturó todo. Digo, ¿qué pasa, doctora? Me dice, Atilio, su hermano tienen que colocarle un marcapaso de urgencia si no se muere. ¿Marcapaso de urgencia, mi hermano? Sí, tiene una frecuencia cardíaca de 30, 32, no compatible con la vida, tiene un bloqueo auriculoventricular, de tercer grado, de alto grado, gravísimo, hay que colocárselo urgente. Mi hermano en quirófano, la doctora también en quirófano, y estaba todo el equipo de cardiología y cirugía cardiovascular y el equipo de marcapasos ya listo para colocarle el marcapaso a mi hermano, y le pido por favor que me pase con el jefe de ese equipo para hablar un poquito de qué es lo que estaba pasando. Me identifico y le pregunto qué pasó. Entonces mi hermano había ido a hacerse un control oftalmológico, ¿no?, de sus ojos, alejado por las cirugías que se había realizado en su momento, que siempre acá le dijeron todos los años tienes que ir. Habían inaugurado un hospital importante, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahí en Los Ceibos, en Guayaquil, Ecuador. Un monstruo de hospital había inaugurado en ese entonces el presidente, el economista Rafael Correa. Mi hermano fue allá. Pero ¿qué ocurre? Como era un hospital nuevo, no habían nombrado al oftalmólogo, y entonces, para aprovechar su vida, preguntó, no sé por qué, dijo, bueno, ¿qué médico está disponible ahora? Está el servicio de cardiología. Entonces fue al servicio de cardiología a hacerse el control, le hace un electro, y ahí en ese momento el cardiólogo le dice, ¿con quién viniste? Vine solo. Ajá, ¿viniste manejando? Sí, dame las llaves. No puedes manejar en este momento, llamó a la ambulancia, todo, hay que colocarte un marcapaso. Mi hermano estuvo deambulando por algunos hospitales porque en ese momento no había un marcapaso para colocarle a mi hermano. Pero bueno, en honor al tiempo, voy a presentar el caso, no mío, obviamente, porque en ese entonces lo atendía el doctor Gian Pietro, pero yo creo que es muy valedero como herramienta y recurso para cualquiera de nosotros, este caso, utilizar el algoritmo Candelabro, el método UMA. Le puse de fondo musical porque las casualidades, justo en ese entonces, en abril de 2017, Luis Fonsi había sacado ese boom que fue en el 2017, la canción Despacito, ¿no? Y mi hermano tenía, obviamente, una frecuencia cardíaca despacito, una bradicardia gravísima. Bien, no tomes por cierto lo que no has experimentado con vos mismo. Me pasó y me pasó con un ser muy amado. Acá tenemos los datos de mi hermano.
La primera consulta, 10 de abril de 2017, motivo de consulta, bloqueo auriculoventricular completo de alto grado, bradicardia severa. Acá está donde mi hermano estuvo internado. Ahí van a ver ustedes diagnóstico, bloqueo auricular ventricular de alto grado, implante marcapasos bicameral. Como no había marcapasos en ese hospital, lo llevaron a otro hospital. Ahí están los datos de mi hermano. El electrocardiograma, fíjense ustedes, la frecuencia cardíaca 36 latidos por minuto, un bloqueo auriculoventricular completo, colocación de marcapaso. Acá está los electros de esos dos sanatorios, donde ahí ven sobre el lado izquierdo, ven la frecuencia cardíaca 35 por minuto. Ahí tenemos la bradicardia. Acá tenemos el otro, del otro sanatorio, porque mi hermano estuvo paseando por algunos hospitales en Guayaquil, Ecuador, en busca de un marcapaso. Y en ese entonces, 2017, él estuvo tratado, como ya le dije, por homeopatía, todo esto, como antecedente importante, hipertensión arterial, palpitaciones con latido cardíaco irregular, desde hace 3 meses. Importante esto porque fueron los síntomas que yo tomé el 10 de abril de 2017, la internación de urgencia en el Hospital Omni Guayaquil, Ecuador, propuesta cirugía de urgencia para colocación de marcapaso. Bien, acá ustedes van a ver esto porque, a ver, yo tuve una discusión bastante clínica, 100% clínica con el jefe, con los jefes o con el equipo de cardiología de Guayaquil, Ecuador, donde yo le pedí por favor que me muestren el holter que le habían hecho de arritmia a mi hermano, el holter de presión arterial, si le hicieron alguna ergometría, algún ecocardiograma o algo. Entonces ellos no habían hecho ningún estudio de esto previo a la colocación del marcapaso y les pedí de urgencia que se lo hagan para ver qué salía en ese informe. Ellos solamente por ver ese electro nada más le iban a colocar el marcapaso. Ellos me preguntaron, ¿vos qué sos? Yo soy cirujano, ¿pero a qué te dedicas? Soy homeópata. Ah, no sabes nada. Tuvimos una discusión, me insultaron, me dijeron de todo, que era un irresponsable, que iba a cometer un suicidio, que iba a asesinar a mi hermano, que mi hermano había que colocarle el marcapaso, y yo dije que no. Le dije a mi hermano, mirá, Galfi, pedí el alta petitoria y salí de ahí y embarcate en el primer avión a Buenos Aires, que en Buenos Aires, en el Hospital Ramos Mejía, donde se formó Favaloro, donde Favaloro hizo su primer bypass coronario, colocó los marcapasos a mi mamá ya hace más de 10 años mismo. Todo ese equipo, mis compañeros del alma, el Hospital Francés, vayamos, y que hay que hacerlo así, lo hacemos. ¿Qué me dijo el equipo cardiovascular de Guayaquil, Ecuador? Que si mi hermano se embarcaba en el avión, por la presurización que tiene, se iba a morir en pleno vuelo. Le dije, no importa, asumimos la responsabilidad. Galfi, andate de ahí. Mi hermano vino, voló, llegó a Buenos Aires. Acá está, datos del Hospital Omni, con la cual... no importa, me insultaron y me maltrató toda esta gente del hospital, pero no importa, valió la pena. Bien, le agradezco al doctor Pablo Gianpietro que me hizo llegar, le pedí que me diera la repertorización de mi hermano Galfi, que iba a presentar su caso. Muchas gracias, Pablo, por hacérmela llegar. Esta fue la repertorización que en septiembre del 2016 mi hermano había hecho la consulta con Pablo, en la cual Pablo le había dado natrum muriático. Llama la atención porque natrum muriático sale en el algoritmo Candegave, ya lo van a ver.
yo busqué dentro de la repertorización el medicamento a la cual mi hermano se le terminó dando, y veo que solamente un medicamento nomás. Esto tiene que ver con la impregnancia, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la índole, que quizás en ese entonces mi hermano no estaba en índole. Muy bien, el 14 de abril ya mi hermano acá en Buenos Aires, el 14 de abril, telefónicamente de Ecuador, mi hermano le dije que se comunique con Pablo, y Pablo obviamente le manda su natrum muriaticum a él, antes de volar acá a Buenos Aires. Mi hermano llegó un Viernes Santo de ese año, 17 de abril, ¿sí? No, 14 de abril llegó mi hermano, un Viernes Santo, 14 de abril. El lunes 17 fuimos a la consulta en el Hospital General de Agudo Ramos Mejía, lo atendió en ese entonces el jefe, el encargado, jefe de la unidad coronaria, el doctor Alejandro Tomati. Obviamente, como correspondía, ¿no?, le hizo el electro, el ecocardiograma, el corte por arriba, el corte para presión arterial, la ergometría, lo que yo le solicitaba a los cardiólogos de Ecuador. Ahí ven el electro hecho en el Hospital Ramos Mejía de acá de Buenos Aires. Por si acaso, todos los estudios de él están acá. Para alguien que lo quiera, está a la disposición en la Universidad Candegave, lo tiene el doctor Marcelo a su disposición. Muy bien. Mi hermano, estando acá, el doctor que lo atendió al día siguiente, 18 de abril del 2017, ese mismo día lunes fuimos, obviamente, asustados del Hospital Ramos Mejía. Imagínense la gran responsabilidad personal. Yo sé que me estás escuchando, Galfi, quizás primera vez escuches esto. La gran responsabilidad mía sobre tu vida, tu salud y nuestra familia. Le dije a mi hermano, Galfi, mira, te voy a hacer el método UMA y el algoritmo Candegave. Lo hablé con Pablo y le pedí autorización. Pablo me dijo, bueno, hacérselo. Y mi hermano Galfi me dice, pero si el algoritmo Candegave ya me lo hiciste cuando recién salió. ¿Cómo? ¿Te lo hice? Sí, me lo hiciste, me dice Atilio, y me dijiste en ese entonces, yo no me acuerdo, que si en algún momento mi vida corría riesgo, que yo estaba por morirme por un problema del corazón, recordame siempre este primer medicamento que sale en el algoritmo Candegave, porque seguramente te va a salvar la vida. Me lo dijiste, Atilio me dijo. Yo, la verdad, hasta ahora no me acuerdo. Fui rápidamente, ¿no?, a ver ese algoritmo. Voy a adelantar un poquito. Acá está. Fíjense ustedes el algoritmo de ese entonces de mi hermano. En ese entonces había que poner los nombres de papá, de mamá y lo originario del apellido cuando se inició el algoritmo en ese entonces. Fíjense ustedes qué medicamento salió. Mi hermano se acordaba que yo le había dicho en ese entonces, sin saber, en ese entonces habían pasado ¿cuántos años? 9 años, 10 años aproximadamente, sin saber. Lo veo, entro a estudiar Digitalis Purpurea y comienzo a tomar, obviamente, la enfermedad final, pulso lento, palpitaciones del corazón, como vieron en la historia clínica de Ecuador, palpitación del corazón irregular, palpitación del corazón con ansiedad, hipertensión arterial, toda la problemática histórica que había tenido mi hermano, hipertensión, hinchazón de hígado, padecimientos del hígado, y padecimientos de los hipocondrios, plenitud, muy sensible era mi hermano al hígado, los problemas de pecho, trastornos del corazón. A ver,
acompañado en ese momento del hígado, los problemas que estuvo históricamente con estos dolores, con estas molestias del riñón, la garganta histórica, la amigdalitis fultácea, y este número 22 del síntoma, ¿no? Ojo, catarata, él lo operaron acá en Buenos Aires 2 veces. Repertoricé, salía digitalis, traté de acordarme libre de prejuicios sin hacer juicio de valores. ¿Qué puedo sacarle a mi hermano Galfi, Marlon, Vera Fuente, síntomas mentales? Dije, bueno, en 1995, una hija de él, una sobrinita, María Auxiliadora Vera, una sobrinita de pocos meses de nacido, no me acuerdo, Galfi, si fueron 5 o 6 meses, la vacunó. Después de vacunarla, comenzó fiebre por culpa de la vacuna, le dio leucemia y se murió. Se le murió la hija, mi hermano, mi sobrina, con pocos meses. Y mi hermano, a los pocos días, estuvo internado por un problema de pancreatitis. Entonces, por ese sintomazo tomé yo, obviamente, trastornos por pena. Sé que mi hermano, como vieron la repertorización de Pablo, ¿no? Mucha cólera, mucha bronca, mi hermano, muy irritable. Y como siempre, muy ansioso. Veo que sale Natrum muriaticum. Obviamente el que le dio el doctor Pablo Giampietri, que también sale en el algoritmo. Pero me llama la atención que en esos 3 síntomas que yo tomé, en el número 45 sale digitalis, doctor Marcelo, doctor Anescop, para el asunto de la impregnología, para el asunto cuando una persona está en índole, ¿no? ¿Quién va a agarrar un medicamento en una historia clínica, médica, homeopática, ortodoxa, clásica, como la queramos llamar? Un medicamento número 45. Llama mucho la atención y es por eso que pongo a consideración este caso, ¿no? Pero la patología, la enfermedad que tiene que ver con sus síntomas, tiene que ver, lo unifica, y esa es la herramienta y el apoyo que nos da el método, la tecnología y el algoritmo. Ahí tenemos los algoritmos de ese entonces, en el 2008 creo que fue, Digitalis Purpurea, ahí lo tenemos. Este fue el que yo le hice en ese entonces cuando él vino a Buenos Aires. Sigue saliendo Digitalis Purpurea. Y fíjense, Natrum muriaticum también está. Recuerden que él es impregnología 7. Este es el actual. Sale Digitalis Purpurea con 4. Estudiando un poco a Digitalis Purpurea en materia médica, el síntoma clave de Digitalis Purpurea es un pulso extremadamente lento, intermitente, con pulsaciones ausentes, cada tercero o quinto latido, yendo muy regular, rápido. Este pulso especialmente acompaña los trastornos cardíacos, hepáticos o de cualquier orden de Digitalis, y puede llegar a cifras que oscilan entre 30 o 40, creo que dicen, me tapa la pantalla, pulsaciones por minuto, pulsos más lentos que latidos cardíacos. Es decir, todas por ley de semejanza a la materia médica en ese entonces, el momento de crisis de mi hermano, de complejidad entre la vida y la muerte, lo tenía Digitalis Purpurea, y lo sacó el método UPE, el algoritmo Candegave, desmayo con bradicardia, sudores fríos. Fíjense ustedes, el principal centro de acción de Digitalis es el corazón. Los síntomas están presentes, el pulso puede ser favorablemente influenciado. Fíjense, históricamente mi hermano siempre sufrió del hígado. El hígado es uno de los centros principales de Digitalis. Cataratas. Qué cosa es, qué maravillosa que es la homeopatía. Qué maravillosa que es la homeopatía, compañeros de ruta en esta divina homeopatía, compañeras.
Hablé con el doctor Pablo Gianpietro accedió y empezó con Digitalis Purpurea. Excelente evolución de mi hermano. Excelente evolución de mi hermano, en honor al tiempo. Cuando quiera lo podemos ver, todo lo que ustedes quieran con los estudios y todo. Una vez realizado todos los estudios correspondientes, mi hermano fue controlado muy de cerca por el departamento de cardiología. Bien, acá los colegas acá del Hospital Ramos Mejía, el departamento de arritmia, el departamento de colocación de marcapaso, me pidieron hacerle ateneos presenciales con todos los estudios porque no entendían qué es lo que pasaba, no entendían cómo un remedio homeopático pudo haber cambiado totalmente la vida de un ser humano, mucho más pudo haber viajado en un avión, por el servicio de coronaria, en el servicio de electrofisiología, por el servicio de arritmia y colocación de marcapaso en varias oportunidades, quienes llegaron al 31 de mayo ante el asombro de su cuadro clínico que había revertido, que no era necesario realizar colocación de marcapaso, sugiriéndole sus controles habituales y anuales en Guayaquil, Ecuador. Esto es lo que yo escribo, pero siempre tenemos que en los casos que nosotros mostrar siempre estudios y resultados, porque si no es la palabra de uno contra la medicina de la evidencia y de la experiencia. Esto es medicina de la evidencia y la experiencia, y no sé si el doctor Marcelo Candegave, yo sé que sí lo sabe, que lo que él descubrió junto con su equipo nos ha ayudado y ha ayudado a muchísimas personas que han salvado su vida. Ahí está, ergometría con buena respuesta, la frecuencia cardíaca máxima 95 por minuto, sin ningún problema, y acá está la clave. Se ha recomendado suspender no urgente de marcapaso definitivo, fecha 31 de mayo de 2017, doctor Alejandro Tomati. Un agradecimiento al doctor Tomati que nos permitió también, ¿no?, trabajar en equipo. Muy buenos días. Mi nombre es Galfix Marlon Atilio Vera Fuentes. Nací el 25 de junio de 1956. Tengo actualmente 64 años de edad. Soy hermano de Atilio y por medio de este video autorizo al doctor Vera para que utilice el caso clínico del 2017, de abril de 2017, el cual pues tuve un evento de salud y pude salir de él gracias al tratamiento homeopático y otros afines. En estos momentos actualmente me encuentro muy bien de salud después de todos los chequeos y controles clínicos acá en Ecuador. Estoy al 100% de salud, mejor que nunca, más fuerte. Bueno, saludos desde Guayaquil, Ecuador, para toda Argentina, desde la ciudad donde cae el sol perpendicularmente los 365 días del año. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Marcelo y equipo, por habernos dado esta herramienta después de tantos años, a nombre de todos estos pacientes que han podido mejorar, curar y sanarse, que es lo que buscamos, la sanación, la paz interior. Gracias por este gran descubrimiento, hágaselo llegar a todo su equipo, doctor, y gracias también a la universidad por poder mostrar estos casos, y acá está a la disposición todos los estudios que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias, Atilio. Bueno, anda leyendo los chats, que hay varias preguntas para vos, para después, para contestar después. Inclusive si querés intervenir a tu hermano, también lo podemos hacer. Y bueno, ahora está ahí, que le pregunten a mi hermano directamente. Perfecto, ¿vos? Eso lo vamos a hacer después. Y ahora vamos a invitar a la doctora Enescop. Hola, Doris, hermosa. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Un gusto, como siempre, estando en este espacio
voy a cortar mucho la presentación porque no vamos a tener tiempo. Así que voy a presentar un pedacito de lo que había traído. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo no les voy a presentar un caso, como desde el punto de vista homeopático. Voy a presentarles un paciente que ha sido medicado y que anda muy bien con una medicación elegida desde el algoritmo Candegave, pero voy a hablar fundamentalmente de la impregnología del paciente. Y voy a explicar la diferencia entre una situación y la otra, porque mucha gente confunde. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos entender rápidamente. Bueno, voy a pasar algunas. El primer concepto es este. ¿Qué es impregnología? Es como para poder como resumir, es un resumen de lo que vino Marcelo explicándonos en las charlas que dio sobre impregnología y en el curso que va a empezar la semana que viene, tiene que ver con esto. Impregnología es un patrón de identidad. Es una situación en la cual el ser humano puede estar en salud y en enfermedad. Es la cantidad de información del todo en diferentes proporciones en cada uno de los seres vivos, que determina el modo de ser con el mundo, consigo mismo, y cuando está en situaciones extremas, y determina el modo de ser en potencia, según cómo vaya a estar en un momento determinado de su vida. Por lo tanto, la manera de expresarse va a tener una cierta coherencia en salud, en enfermedad. Es un patrón de identidad determinado que no cambia, y el resultado es una totalidad individualizada. No existen dos personas iguales. Pueden existir dos personas con una impregnología semejante, pero va a depender de la totalidad de las circunstancias de su vida, de su historia, de su genética, de su condición, lo específico e individualizado de cada uno. Ahora, la impregnología se modaliza en enfermedad, pero ¿cuándo se modaliza en enfermedad? Cuando hay una sustancia que asciende al principio vital, la información de una sustancia que asciende a la información del principio vital del ser humano y por lo tanto lo impregna de una información ajena al mismo. Eso es lo que venimos viendo los homeópatas desde que nace la homeopatía. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué determina el ascenso de esa sustancia y no de otra? ¿Por qué? ¿Qué es la susceptibilidad de cada persona que permite que sea esa la sustancia que asciende y no otra, o la que la llama a esa sustancia? La verdad es que no lo sabemos. Es la causa última incognoscible de Hahnemann. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que de verdad podemos conocer? Lo que podemos conocer es lo que se vivencia. Cuando una información que no corresponde asciende al poder vital de un hombre y produce una serie de síntomas que Hahnemann llamó en sensaciones y funciones. Entonces, ¿la enfermedad qué es? Es un cambio de estado que manifestado en sensaciones y funciones, que siempre es individual, que siempre es subjetiva, que siempre es displacentera y que siempre es de la totalidad. Pero la enfermedad no es la impregnología. La impregnología es el patrón individual con el que nacemos, en términos energéticos, que hace que pertenezcamos a ese tipo de organización. La enfermedad es una sustancia ascendida que va a impregnar de un color particular cómo funciona esa impregnología en el mundo. Esto no, vamos a ir acá. En el lenguaje de Ken, una sustancia cuando asciende se acerca a otro orden de jerarquía, dice Ken. Hace aparecer un estado de angustia que expresa el desasosiego de estar participando de un orden al que no pertenece. Esta es una explicación que da Ken de por qué la sensación de desasosiego. La realidad es que siempre que estamos enfermos hay algo que sentimos que está mal. Esa es la sensación desagradable subjetiva. Y por eso Hahnemann en el 253 dice lo primero que ocurre en una enfermedad aguda cuando el paciente está mejor es que empieza a tener una sensación mental de confort, de que vuelve a tener una naturalidad renovadora, dice él. Y cuando no está mejor, aparece el desasosiego, la inquietud. Entonces, para encontrar el reino al que pertenece la sustancia, dice así: nosotros estamos frente a un paciente del cual hemos obtenido la impregnología a través del algoritmo Candegave, que nos da, por un lado, la lista de medicamentos candidatos
que vamos a comparar con el método que hayamos utilizado para llegar nosotros a un grupo de medicamentos o a un medicamento en particular. Pero por otro lado, también nos da el algoritmo la impregnancia, o sea, a qué simetría pertenece ese paciente. Entonces, dice así, la existencialidad, tanto en la vivencia como la tendencia en el ser humano, esté el ser humano en salud o esté en enfermedad, está influenciada por la simetría. Cuando además hay una sustancia que ha impregnado esa simetría y le ha adjudicado una información, le ha penetrado con una información que no es la que corresponde, nos es más difícil ver el reino de la sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, en homeopatía clásica son los síntomas modalizados, los raros, extraños y peculiares, los que nos llevan a la elección del medicamento. O sea, las modalidades determinan la elección del remedio. Son los indicadores de la sustancia ascendida. Y eso sigue siendo así, porque finalmente en el algoritmo lo que vamos a comparar son los síntomas del paciente con los síntomas de las patogenesias de la sustancia que nos propone el método. Hay diferentes códigos de acceso. Los órdenes implicados, que son los que subyacen, son siempre muy complejos. Y la complejidad va aumentando en la medida en que se expresan en el plano manifiesto, porque entre el plano manifiesto y el plano implicado hay un intercambio permanente de pasaje de energía, de información. Todos los abordajes desde lo manifiesto, que hacemos a partir de lo manifiesto, son parciales. Todas son ventanas unilaterales que permiten atisbar la totalidad, pero que nunca llegan a abarcarla completamente. Entonces, si tomamos los síntomas, las diferentes maneras de repertorizar, si tomamos temas, si trabajamos con sensaciones, si trabajamos con lenguaje simbólico, si hacemos análisis miasmático e inclusive de impregnología, son formas parciales todas ellas que son regidas por las normas propias de cada método, donde cuanto más experiencia y más falta de prejuicio se tenga, más posibilidad hay de que ayude a lograr una buena elección del medicamento. La habilidad y la preparación de cada uno, la posibilidad de sumar métodos y luego compararlos con el algoritmo, aumentan los aciertos, como pudieron ver en los casos de los colegas, ¿no? Abre un gran abanico de posibilidades para el homeópata. Esto es nada más que un pantallazo inicial, porque esto lo vamos a ver los que hagamos el curso de impregnología con Marcelo. Una mayor comprensión del paciente de su simetría, y también para los homeópatas nos hace pensar en una materia médica con diferentes imágenes y síntomas, a confirmar en el trabajo clínico. Les traje como ejemplo, esto está sacado de charlas que yo escuché de Marcelo, no es mío. Les traje como ejemplo, a ver, ¿cómo hago para salir de esto? Ahí está. Les traje como ejemplo un vegetal policresto, pulsatilla. ¿Cómo sería una pulsatilla mineralizada, que corresponde a una impregnología de tipo mineral? Reservada, con pena silenciosa, no demostrativa. Si tuviera y correspondiera a una situación de vegetalización, se va a presentar como la pobrecita, que acepta el abandono, porque no le queda otra, y dócil busca consuelo. Y animalizada va a expresar la pena, va a ser demandante, va a ser celosa, va a reclamar afecto. Por supuesto, esto es un súper resumen, y esta materia médica no está armada, es un deseo poder entenderla. Por ejemplo, un medicamento de origen animal como sepia, si está mineralizada, va a ser extremadamente meticulosa e indiferente, con aversión a la compañía, llorando sin saber por qué, porque no logra vincularse con su emoción. Si está vegetalizada, va a ser la que huela todo lo que pasa en la cocina, todos los olores, muy hipersensible, tacto, frío, olores. Se va a desmayar fácil, va a tener miedo a estar sola. Ustedes recuerden que sepia quiere estar sola, pero tiene miedo de estar sola. Tristeza y llanto. Y si está animalizada, es la que va a bailar, la que siente estrecha la ropa en el cuello, la que agrava con los excesos sexuales, la que tiene deseos de ejercicios violentos que mejoran. Todos son síntomas de sepia, pero son 3 imágenes de sepia diferentes y no tiene nada que ver con los miasmas, porque los miasmas son otra cosa. Acá estamos hablando de la proporción de una información que le es ajena en mayor cantidad
si es mineral, vegetal o animal. Arsénico, para ver un ejemplo de un policreto mineral, si está mineralizado es un avaro, concienzudo, con mucha ansiedad acerca de sus males. Si está vegetalizado, olfato aguzado y doloroso, desmaya por olor de alimentos cocinándose. Hipersensibilidad en dientes, ¿qué es lo que le pasa a la planta? Que no se puede ir y todo le llega, y todo lo siente. Y si está animalizado va a tener terror a la muerte, con la absoluta falta de valor y la aversión a estar solo por miedo a morir. Bueno, un desafío para los homeópatas es consolidar una materia médica que tenga que ver con la impregnología. Pero más allá de las vivencias interiores de las tendencias del mundo y de la índole, o sea, más allá de la simetría que corresponda, el origen de la sustancia no es excluyente para elegir el medicamento correcto del paciente. O sea, puede ser que tenga una simetría predominantemente mineral y que el medicamento que haya que darle no es mineral. Yo traje, súper resumido, un caso mío que corresponde a la simetría 4. Lo vamos a llamar, no me acuerdo si tengo que pasar, no, perdón, no lo tenía que pasar todavía. Lo vamos a llamar al paciente por sus vocales, A y O. Se tiende con homeopatía conmigo desde el año 2012, o sea, hace 8 años. Yo traje 2 algoritmos que hice con él. Hice un algoritmo con las vocales que corresponden al nombre, A y O, y otro que corresponde con el apodo, que es la A y la O. En ambos algoritmos aparece el medicamento que lo está curando, que es Natrum Carbonicum. Fíjense, por supuesto está tapado nombre y apellido, porque es un paciente mío, pero fíjense la fecha de nacimiento, 2 del 3 de 1970. Y empiezan los minerales. Esto está pasado a la actual forma del algoritmo, que a mí me resulta súper útil porque me junta todos los minerales, todos los vegetales, todo lo animal, y con el radar es rapidísimo para poder hacer la comparación. Ahí tienen con la flecha señalada Natrum Carbonicum, y quiero que se den cuenta que empieza con Antimonium crudum, para que vean después que el algoritmo que viene es distinto a este, pero también está Natrum Muriaticum. El algoritmo que le sigue, este es el de apodo, AO. El algoritmo que le sigue es con el nombre, A y O. Ven que está Natrum Carbonicum ahí abajo, y empieza con Adamas, así que claramente es otro algoritmo. Bueno, le estoy diciendo lo siguiente, entonces. A ver, en las primeras consultas, espérense un poquito, que no sé por qué parte me quedé. Ah, sí, no les traje las repertorizaciones, pero quiero contarles que sí llego al medicamento por repertorización. Yo repertorizo siempre. Pero repertorizo los síntomas que tengo certeza de que son los síntomas que tienen que estar. 1, 2, 3 síntomas. No más, porque si no los medicamentos chicos y raros no me salen. Bueno, este es un paciente de psicopatología. Yo trabajo junto con la licenciada Irene Lorenzo, con la que comparto el estudio de la doctrina homeopática y que está muy interesada también en el tema de la impregnología, porque esto nos da un montón de elementos para trabajar con el paciente, además del remedio homeopático. Bueno, vamos a lo prometido, simetría 4. En las primeras consultas, escuchen lo que este paciente cuenta de sí mismo. En las primeras consultas, yo cuenta que viene porque tiene imágenes con las que ya no puede estar porque lo desesperan mucho. Miren cuáles son las imágenes, ¿no? Ahora vamos a verlas. Relata que cuando murió el padre, él estaba peleado con el padre y no pudo despedirse. Cuando enfermó su madre, que vivía con otros hijos, decidió cuidarla y me dice, me hice cargo de todo lo que había que hacer hasta que murió a los 2 meses. Eso le trajo grandes conflictos con la mujer, que le reclamaba por qué no está más conmigo. Y me cuenta que ahí aparecen las imágenes, que ya las había tenido antes con otra pareja. Imágenes de empujarla al vacío, imágenes de matarla, de clavarle un cuchillo. Esas fantasías son las que él llama imágenes, no habla de ellas con nadie. Nadie sabe de ellas, pero él sí, y viene a verme por eso. Se sabe a sí mismo terminante y agresivo. Dice que muchas veces tiene que controlarse en el trabajo, en la casa, con los vecinos. Dice así,
tengo que controlarme para no explotar algo adentro. Tiene una historia de maltratos y rechazo por parte de toda la familia, más allá de la percepción que él pueda tener subjetiva de maltrato. Este hombre es músico y la música le encanta, y siempre se sintió cuestionado por lo que hacía. O sea, el hecho de ser músico hizo que lo cuestionaran en la casa, etc. Y me dice que en su vida adulta siguen los disgustos por la poca importancia que se le da en las escuelas a los maestros de música. O sea, se sigue sintiendo cuestionado. Tiene muchos problemas de discusiones con la mujer. A veces se angustia tanto que no puede ni hablar. Les conté en un super resumen una historia que tiene 12 años. Así que se pueden imaginar que es muy poco lo que vieron, pero más o menos nos pinta cómo es el sujeto. Ahora vamos a ver la impregnancia. Él corresponde a una impregnancia 4, una simetría 4. Mineral en su relación con el mundo, animal en la relación consigo mismo y vegetal en la índole. Lo que van a ver ahora y lo que voy a leer es lo que está escrito en el libro de impregnología que Marcelo hizo hace ya unos cuantos años y que no sé qué más le habrá agregado, pero que sigue siendo todavía muy interesante. La simetría 4 dice así: son personas que buscan principalmente ser aceptados, aprobados por los demás. Es lo que lo motiva en la mayoría de sus actos. Pero quieren ser aceptados por lo que hacen, por sus obras y por sus actos. Es su patrimonio. Esta articulación, Marcelo le llama la articulación a lo que articula, la relación con el mundo con la relación consigo mismo. Es una articulación entre lo mineral y lo animal. Esta articulación condiciona a presentarse frente a los demás como sólidas e íntegras, que tiene que ver con el componente mineral, pretendiendo que sus acciones, que tienen que ver con el componente animal en el mundo, determinen un respeto especial como respuesta. Piensen en esto que dice Marcelo de la simetría 4, y piensen en este paciente de simetría 4, que nos cuenta que es músico y que siempre se sintió cuestionado por lo que hace. Sigue sintiendo los disgustos porque aún adulto no tiene respeto por la gente que lo rodea. ¿Estamos? Sigue Marcelo describiendo la simetría 4. A primera vista no llaman la atención, dice Marcelo, este tipo de personas, pero están en constante ebullición y buscando variables para expresarse. O sea, algo está adentro que aparece como una cosa explosiva y busca diferentes maneras de expresión. La variabilidad es una de las características del reino animal. Entonces, dice Marcelo, puede parecer inertes cuando en realidad esconden un ritmo interior. Pensemos en nuestro paciente. ¿Recuerdan las fantasías de agredir a su mujer, de empujarla a vacío, de matarla, a esas ilusiones que él llamó imágenes y que no habla de ellas con nadie? También habla él muchas veces de estar frente a una ventana y tener ganas de tirarse. Y de lo que habló fue de la cosa explosiva que tenía que controlar. Es esta ebullición interna lo que lo obliga al autocontrol. En su casa, a veces con los vecinos, a veces con el trabajo, donde el objetivo es no explotar, que no explote el volcán. ¿Bien? Y sigue Marcelo, desarrollando simetría 4. Está hablando de fases de estabilidad. O sea, está hablando de cómo es un sujeto en simetría 4, sus modalidades en general, cuando está relativamente estable. Y dice, es en el desarrollo de sus actividades creativas donde se sueltan y expanden su individualidad, las simetrías 4. Esto se ve muy bien en la fase de estabilidad, donde eligen un determinado aspecto de la realidad y lo desarrollan con todas las variantes posibles. Este hombre eligió un aspecto de la realidad, eligió ser músico. Y ahora que está en el último tiempo, gracias al remedio, ha entrado en una fase más estable, empezó con otro instrumento que comparte y estudia y lo comparte con la familia, lo que hace. Trata de incorporar técnicas nuevas, busca variantes. Ha tenido 2 hijos y con el hijo más grande le hace música, canta con él. Entonces, vamos a ver ahora cómo es
una persona que pertenece a la simetría 4 cuando no está estable, o sea, cuando está inestable por alguna situación provocada seguramente por una causa miasmática, que va a producir una serie de síntomas en él que se van a sumar, ¿sí?, a los síntomas que ya tiene el paciente como modalidad básica. Vamos a ver la fase de inestabilidad por exceso. Dice así Marcelo: por exceso, resistencia a lo que los rodea y puede o rechazar violentamente a su entorno o generar una inclusión forzada, o se va a meter a la fuerza o va a rechazar a la fuerza, mientras intenta cambiar su vivencia con un cambio constante de estrategias, corazón animal, a partir de acciones de hechos concretos. ¿Qué hizo este hombre cuando la madre se enferma? Se incluyó forzadamente en el entorno, o sea, se fue a la casa de la madre a cuidarla porque él necesitaba eso. ¿Estamos? Y se instaló, estando en conflicto con el resto de los miembros del grupo familiar, y se dedicó a hacer por su madre lo que él consideraba necesario. Vean la semejanza entre la descripción de la dinámica resumidísima de la simetría y de lo que estoy contando reducidísimo de este paciente. O sea, desde ese punto de vista, en ese momento es un 4 en fase de inestabilidad por exceso. ¿Qué pasa en la fase de inestabilidad por carencia? Tiende a el 4, no el paciente, los 4, la simetría 4. Por carencia tiende a la contracción voluntaria frente a los acontecimientos, recluido y sin actuar, con angustia por inhibición. Entonces, la actitud de la persona es aislarse, se refugia en sí mismo, sin que este alejamiento signifique que no los necesita. No es el caso de este hombre todo el tiempo, pero hay momentos en la historia en que va a actuar también de esa manera por carencia. ¿Y cómo es una simetría 4 cuando aparece la índole? Eso es cuando aparece en un estado de carencia extrema. O sea, la aparición de la índole es el resultado de un estado de carencia extrema que se instala y reaccionan adecuándose circunstancialmente, tratando de alterar el medio para justificarse. Tampoco corresponde a esta etapa del relato del paciente. Este hombre tiene muchos años de tratamiento, y con esto termino porque ya es mucho tiempo. Y un paciente en interacción con todo lo que forma su vida va a pasar por muchas fases diferentes, por muchos grados de disarmonía diferentes, dado su estado dinámico. Porque ese estado dinámico, que es el resultado, que da como resultado esa disarmonía, va a tener que ver con la impregnología que él tenga, con la sustancia ascendida que es la enfermedad, con la acción del medicamento que le estemos dando, con el trabajo personal que le esté haciendo, de psicoterapia, de reflexión sobre sí mismo. Pero el modo en que va a hacer todo eso es el suyo, el determinado por la impregnología. No va a ser lo que hace otro que pertenece a otra simetría. No va a haber dos personas idénticas en la simetría 4, pero va a haber dos personas semejantes, o 3 o 4, en relación al tipo de reacción. Bueno, yo les traje esto porque me pareció interesante recalcar que el método UMA es, además del algoritmo, todo el tema de la impregnología. Y a decirles que, bueno, que los esperamos. Yo voy a ser alumna del curso de impregnología de Marcelo, que es la primera vez que se va a dar en una forma sistemática, así que, bueno, esperemos que estemos todos juntos y que lo podamos disfrutar. Gracias, Ana. Gracias. Se me estaba ocurriendo que por ahí la semana que viene o la otra podríamos hacer una charla sobre la aplicación de la impregnología en la homeopatía, ¿no? Para ampliar un poco más estos temas, sobre todo al público que es médico homeópata, para ver cómo lo puede utilizar la impregnología para sus pacientes, ¿no? Porque bien decís vos, si nosotros tenemos, siguiendo esos ejemplos tan ricos que pusiste, ¿no? Supónganse ustedes que tenemos una de las características principales de determinados pacientes que necesitan licopodium es la dictatorialidad, ¿no es cierto? Es decir, imponer sus ideas.
Ahora, si hay una relación mineral en el mundo, como son los pacientes de simetría 4, de simetría 8, esa dictatorialidad la va a poner acotada. No va a ser un dictador universal, va a ser dictador en el trabajo o dictador en su casa. Es más, en un ambiente al otro no se van a enterar de la persona, como si tuviera dos personalidades, que no lo son. Pero es esa mineralidad donde él tiene que acotar esta condición, esta cualidad que tiene de dictatorialidad. Si es y eso vegetal, ayudaría a elegir el remedio del listado de los candidatos. claro. Si es vegetal, va a ser esos pacientes licopodios que no están conformes nunca con sus accionamientos en el mundo, que están siempre mirando a ver quién no lo aceptó, quién no le pareció, entonces va a estar pendiente si tiene que dar una clase y hay una persona que dice, hace así con la cabeza porque no le gusta lo que dice, va a ir toda la clase para él. Pues ese dictador hipersensible, digamos así, que necesita que todo el mundo lo comprenda, lo quiera, lo cuide y acepte su condición. Y si es un dictador con una tendencia impregnologíca animal en el mundo, va a arrasar con todo. Es ese dictador universal, desbocado, que ejerce su pasión, como podría ser la dictatorialidad, universalmente, en todos lados, en cualquier circunstancia, con sus animales en la casa, con la gente en la oficina. Entonces, son tres tipos de licopodium, digamos así, que si uno sabe la simetría de antemano, como uno ya la sabe, si le tiene que dar licopodium a esta persona que es mineral en el mundo, tiene que decir, bueno, ¿cómo sería un licopodium con estas características? ¿No? Y eso pasa con todos los remedios. Lo dijiste vos. Atilio, bueno, pero podríamos hacer, pensémoslo, Ana, por ahí la semana que viene organizamos algo o la otra. Bueno. Y por supuesto, gracias, sí, ahí te espero en el curso de los martes. Atilio, ¿querés hacer que hable tu hermano? ¿Te parece? Estás enmudecido, sacate el mute ahí en... Ahí estamos. estamos. Perfecto. Sí. Sí. Galfi, si está Galfi ahí, que Miguel lo habilite. ¿Lo habilitás vos, Miguel? ¿O Juan? No sé quién está del otro lado, si Miguel, Juan. Ya enviamos el pedido para que pueda activar su micrófono. Gracias. Bien. Ahí está. Hola, Galfi. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Gracias por participar, Galfi. Hola, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. No, el gusto y el placer es para mí escucharle todas estas cosas. Yo no soy médico, pero siempre fui un fanático de escuchar este tipo de charlas y conferencias, ¿no? Bueno, un saludo acá de Ecuador. Estoy en este momento laborando, ¿no? Disculpe. Lo que dijo mi hermano, pues me hizo recordar, o sea, yo lo tenía eso ya en un cajón de mi mente archivado y guardado, pero me hizo recordar paso a paso porque él hizo un buen recuento muy real de todo lo que sucedió, todo lo que vivimos, y realmente me movió el piso nuevamente pensar que todo lo que me pasó. Pero bueno, lo importante es ahora, cómo me siento ahora. Me siento muy bien, estoy productivo al 100% y haciendo pues lo que tengo que hacer, viviendo, queriendo y disfrutando. Cualquier pregunta, a la orden. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los asistentes? Que levante la mano, así Miguel lo habilita. Doctor, ¿puedo? Claro. Galfi, ya que estás ahí presente, Galfi, ¿no? Porque vos lo tienes que tener más claro. Recordemos que Galfi sigue siendo paciente del doctor Pablo Gianpietro. Galfi, recordá que empezamos con 18LM, el tratamiento, porque hay una pregunta, ¿sí? 18LM, ¿y a cuál potencia llegaste actualmente, Galfi, con el digital y purpuria? ¿Cuál es la que tienes actualmente? 45. Bien. Doctor, hubo una pregunta, ¿a cuál potencia llegamos? A 45. Para la persona que hizo la pregunta, el doctor Pablo Gianpietro sube de 3 en 3, sí, en 3 en 3.
Hay otra pregunta, si me permite, doctor Marcelo y la audiencia. Galfi, me dicen acá la bradicardia, ¿sí? ¿En qué tiempo revirtió? Mi hermano empezó con digitales purpúrea 18LM un 17 de abril y le dieron de alta el 31 de mayo, es decir, más o menos en mes y medio revirtió la bradicardia. Por eso es que en el Ateneo que le hicieron en el Hospital Ramos Mejía dijeron que no era necesario el marcapaso. Un mes y medio para la persona que preguntó. Esas eran las dos preguntas que estaban, que quería aportar, doctor Marcelo. Y si alguien quiere preguntarle algo a mi hermano, ahí lo dejo. Bueno, mientras alguien levanta la mano, quiero contestarse una pregunta que me preguntan si el dato del lugar de nacimiento tiene algún valor en el algoritmo. Bueno, el lugar de nacimiento hasta ahora solamente está tomado estadísticamente, porque no ha ofrecido ninguna variable como para poder determinar los remedios que surgen en el algoritmo. Así como fueron los nombres de los padres, estadísticamente no fueron suficientes en su formulación matemática para tener una comparación, lo mismo que los países o el lugar de nacimiento por ahora. Por lo menos eso es lo que estamos viendo. Así que posiblemente en un tiempo, pues ya hemos dado bastante tiempo a esto, en algún momento lo quitemos de la grilla de indicaciones para los datos que necesita el algoritmo. Graciela, ¿tú querés contestar alguna pregunta hasta que alguien pregunte por Galfit? Y lo único que leí de preguntas en los chats es en qué potencia la di y con qué frecuencia. No creo haber visto otra pregunta. Bueno, esto es como muy individual también, como todo en la homeopatía, ¿no? En general, el doctor Sankarán y yo adhiero también, de acuerdo al nivel de experiencia, uno da si prevalece la emoción, el síntoma físico solo, el síntoma mental, se dan distintas potencias. Yo a esta chica, donde prevalecía mucho lo emocional, le di la potencia 200, pero y yo habitualmente, hoy, hace unos años, comienzo dándola en plus, porque creo que con toda la medicina alopática previa, las vacunaciones, yo creo que la enfermedad está muy concretizada dentro del ser en este momento, y por mi experiencia a veces las dosis únicas no dan resultado, es como una piedra que hay que golpearla muchas veces, me parece a mí, para que empiece a reaccionar. Y entonces yo en este momento empiezo dando la plus, a esta chica le di la plus una vez por día, a la mañana al despertar, según cuál era su peor momento, ahora no me recuerdo, a la noche o a la mañana, y voy viendo, a veces tengo que agregar otra toma por día, y otras veces al contrario, por una reacción de hipersensibilidad, porque ella es muy hipersensible, quito y sigo con placebo. Por eso es muy individual, pero normalmente hoy empiezo con dosis en plus, en centesimal, 200 o 1000, de acuerdo al rango donde esté su patología y su problemática. Perfecto. Ustedes saben que el espíritu de la universidad es el de considerar el estudio de la homeopatía desde una aproximación cada vez más elevada o consciente de una realidad que todavía se nos aleja. La homeopatía es un poco como el horizonte. En la medida que queremos entender algo, surgen otras preguntas, otras inquietudes, y es como caminar hacia el horizonte que se aleja cada vez que damos un paso. Pero bueno, ese es el camino de los homeópatas, ¿no? No están todas las preguntas contestadas. Sí, uno tiene reglas como para saber que va caminando por lugares, digamos así, de cierta seguridad. Por ejemplo, el no dejar nunca de lado la prescripción por lo que es la totalidad característica sintomática de la sustancia y la totalidad característica sintomática del paciente. Hasta ahora, lo que relaciona el medicamento con el paciente son las patogenesis. Entonces, bueno, me parece que cualquier metodología que haga una relación entre las sustancias y el enfermo, y que al mismo tiempo asocie
estas características de totalidad sintomatológica, totalidad calificada, digamos así, es bienvenida. Lo mismo pasa con las dinamizaciones. En el conjunto, miren, yo ayer estuve en un congreso, yo creí que era una charla que tenía que dar y después resultó que estaba en un congreso en Guatemala ante 500 personas. Eso es lo que sucede con estas situaciones online, donde uno está desbordado y no se da cuenta dónde está participando, ¿no? Y con dos, tenía que dar yo compartiendo la charla con unos 6 médicos muy interesante todo lo que manifestaron, ¿no? Pero había una cosa que era importante, que era el tema de la posología, ¿no? Como todos eran una aproximación a cómo dar el remedio. Lo que sí todos estaban de acuerdo es que en los últimos tiempos, llámese 20, 30 años, la metodología en plus va empezando a aparecer como la prescripción más adecuada, ¿no? Cada uno a su modo, pero bueno, la metodología en plus variándola por los golpes para una dinamización y por la cantidad de las gotas, ¿no? Así que, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más a Galfix o los dejamos a todos? En relación a esto que vos acabás de decir, yo creo que hay un tema bien importante porque está planteado en Hahnemann. Hahnemann plantea que la clave es poder meter la medicación lo más seguido posible sin que el paciente se agrave, y la segunda situación es que eso sea lo suficientemente pequeño como para que solamente provoque la reacción curativa. Entonces, es coherente con la modalidad hahnemanniana. Hahnemann plantea el plus prácticamente en la sexta edición para todas las enfermedades, claro, tanto las crónicas como las agudas. Así claro, que es una tendencia clara. Y por otro lado, respeta el criterio kentiano, porque Kent dice hay que medicar de acuerdo al mecanismo de acción de los medicamentos. Y si uno da en plus, uno está presente como está presente en la enfermedad crónica. En la enfermedad aguda, uno medica una vez y si el sujeto reaccionó, ya está, porque sale, porque la enfermedad aguda tiene fin en sí misma. Pero la crónica sigue estando agarrada, prendida del principio vital. Entonces ahí tiene que estar presente el medicamento para poder curar. Claro. Es muy interesante la doctrina hahnemanniana. Para terminar un poco, hay un concepto que quiero rescatar de la charla también de Graciela y también de Atilio. En homeopatía no hay enfermedades incurables, hay enfermos incurables. Es decir, eso mismo implica un cambio total de observación del paciente. ¿Por qué hay enfermos incurables? Porque en la medida que se debilita la reactividad de la energía vital y la constitución propia del paciente se hace cada vez más incoherente frente a un caso donde no hay síntomas homeopáticos, ese es un caso para nosotros incurable. Ahora, enfermedades, no hay enfermedades incurables. Estamos visto como una persona, un caso como el de Atilio, donde el paciente está necesariamente indicado un marcapaso, que todos sabemos como médicos que cuando está indicado un marcapaso es porque se ha corroborado que el corazón está lesionado y no funciona más. A indicar que no se lo den el marcapaso implica esas cosas maravillosas de la homeopatía. Uno cuando ve estas cosas y bueno, y encima poder hacerlo con un hermano como lo hiciste vos, que es donde uno tiene, digamos así, todos los miedos. Atilio, como siempre, te felicito. Bueno, les agradezco a todos mucho, a Graciela, a Atilio, a Ana. Gracias, Galfix, también por estar acá y dar tu testimonio. Estás invitado cuando quieras presenciar las clases abiertas. Bueno, gracias a la universidad por este espacio. Y bueno, vamos a seguir. Mañana empieza el curso de Matías Lains, que son 4 clases de las aves, donde cada una clase va a tener su esquema, va a ser como un pequeño aproximación esquemática que va a servir para tenerlo ahí arriba del escritorio frente a un paciente cuando surja algún medicamento animal. Al mismo tiempo empieza impregnología, que es todo un desafío, a partir de la semana que viene, del martes. Desafíos que siguen siendo sorprendentes porque tenemos más de 50, 60
inscritos, así que y hay muchos pedidos que se van a inscribir ahora, así que vamos a arrancar un curso con casi 100 personas, cosa que es la verdad impensado. Así que bueno, como siempre les agradezco a todos estar acá, muchas gracias a los que participaron, nos vemos para algunos el jueves que viene, les mando un abrazo grande, los llevo en mi corazón, gracias a todos, gracias por estar, un abrazo fuerte.